Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanira Ariza, representante de Radar Opus para Colombia y Ecuador. Estamos haciendo quincenalmente la sesión de inducción al uso de Radar Opus. Esta es nuestra segunda sesión. Espero que la disfruten. Por ahora vamos a ir haciendo la exposición y lo que quiero es que cuando termine cada tema, pues cada uno pueda hacer preguntas, ya sea abriendo su micrófono y expresándolas, o puede escribirlas en el chat. Simplemente voy a repetir algo que ya les dije la vez pasada, pero me parece que es importante, donde vemos cómo fue la transición entre el Radar 10 al Radar Opus, que fue tomar el programa Radar, que es la parte de software del análisis del repertorio, el WinChip, que es el programa para manejo de administración de archivos de pacientes, y la enciclopedia homeopática, que es fue el software de materia médica, y lo que se hizo fue coger estos tres programas y sacar uno solo, que es Radar Opus, donde tenemos el archivo de pacientes, materia médica y todo el tema de repertorizaciones. La vez pasada le reiteré esta interfase de Radar que me parece es importante que lo tenga presente, y es que en la parte superior de su pantalla aparece la versión del Radar, ¿sí? Aparece Radar Opus 2.035. Por favor, es importante que esté en la versión 2.035. ¿Qué pasa? Muchas de las personas que compraban el Radar hace un tiempo tienen versiones 1.41 o 1.38, o sea, si tiene 1 punto algo, no, hay que actualizarse a la 2.035. Les recuerdo, para actualizar esa versión, me dicen a mí, yo les organizo una cita con las personas que dan soporte desde Europa. Tiene que ser un día muy temprano, pero ellos toman control de su máquina y de una vez actualizan la versión. Entonces, por favor, asegúrense que ustedes tengan la versión 2.035 y si no, me avisan. Les estaba diciendo que la parte, la segunda línea del Radar donde tienes un menú, donde tiene varias opciones como es archivo, editar, adiciones, ver, buscar, tomar, repertorización, herramientas, ventana y ayuda. Y tenemos los iconos principales que están aquí en la parte izquierda, que dice para acceder al repertorio, a la materia médica, al archivo de pacientes, a los remedios y a las familias. También tenemos otra serie de iconos que después iremos mirando poco a poco. Tenemos en la parte izquierda de la pantalla la tabla de contenido. Esa tabla de contenido es muy importante porque va a estar relacionada con estos iconos, o me va a mostrar información de repertorios, materia médica, pacientes, remedios o familias. Es una tabla de contenido. Hacer una tabla de contenido es una tabla que podemos en algún momento ocultar para dar mayor visibilidad a la pantalla, ¿sí? Tenemos la ventana izquierda, perdón, la ventana derecha, discúlpeme, derecha, que es el escritorio de trabajo. Esta es la ventana más importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes van a estar trabajando y Radar va a estar abriendo pestañas aquí arriba como si fuera una página de internet de acuerdo a lo que ustedes estén consultando o hayan revisado. Bueno, y tenemos en la parte central el panel de síntomas, que es donde colocamos los síntomas de acuerdo a lo que vayamos seleccionando, y simplemente vamos a escoger uno a uno y lo vamos a colocar aquí. Bueno, la vez pasada teníamos una repertorización hecha, ¿sí? Que fue lo último que hicimos en nuestra sesión. Esa repertorización, la vez pasada teníamos una repertorización, ¿sí? Que era esta, ¿correcto? Entonces quedamos ahí, como que cerramos el tema diciendo tenemos una repertorización, ahora ¿qué hago con esa repertorización? Entonces lo que vamos a ver hoy, vamos a arrancar a ver cómo guardo esa información y dónde la guardo. O sea, hicimos una repertorización que fue lo que hicimos la vez pasada y ahorita vamos a ver cómo guardo esa información. Me voy a ir a mi presentación. Entonces, cuando yo estoy aquí, voy a guardar la repertorización. ¿Cómo lo hago? Me voy, estando acá, me puedo parar sobre el panel de síntomas, que es acá, darle clic derecho. Me aparece
y me aparece aquí un guardar repertorización, lo puedo hacer por ahí, ¿sí? Lo puedo hacer por archivo, no, por aquí no, por repertorización acá, por guardar repertorización actual, aquí también lo puedo hacer, sí, o sea, por esas dos opciones puedo entrar a guardar una repertorización. Cuando entro a guardar me aparece un menú, que es este, y lo vamos a ver. Entonces vamos a entrar a mirar a ese menú. Ese menú que me dice guardar repertorización, ¿todos lo están viendo? Sí. Bueno, entonces tiene 4 opciones. Tiene guardar la repertorización para un paciente existente en WinChip, o sea, el fichero de paciente. Guardar la repertorización creando un nuevo paciente en WinChip. Guardar la repertorización en uso sin relacionarla a ningún paciente existente en WinChip. O guardar y exportar la repertorización en uso a otro formato. Es importante que tengan claro qué quieren hacer con eso. Entonces, como lo dice su nombre, vamos a mirar uno a uno y qué opciones tiene. Entonces, cuando guardo la repertorización para un paciente existente, escojo esa opción que va a pasar, que yo tengo que tener el paciente ahí en mi lista, en mis archivos de pacientes. Simplemente empiezo a digitar el apellido del paciente y él me va, en este caso me mostró, puse a Lisa, de aquí me mostró Yanira Arisa Beltrán y de Yanira Julieta Alicia Sánchez, que soy yo. Entonces, yo escojo el paciente sobre el cual quiero guardar la repertorización, ¿sí? Igual aquí se me va a abrir, yo puedo, si quiero escoger una consulta de ese paciente, o sea, quiero adicionar esa repertorización a una consulta existente, o puedo seleccionar, si no selecciono una consulta existente, él me va a preguntar, ¿ha elegido un paciente y no la consulta del paciente? ¿Quiere crear automáticamente una nueva consulta para este paciente? Si le digo que sí, él crea una nueva consulta y abre la pantalla de consulta con la fecha y hora de hoy. Entonces es importante, si yo la quiero guardar, la puedo hacer así. Bueno, ahorita vamos a ver los ejercicios directamente en el programa. ¿Qué pasa si escojo guardar repertorización para un nuevo paciente? Significa que el paciente no lo tengo y lo voy a crear, o sea, es un paciente nuevo. Entonces, si escojo la opción guardar la repertorización creando un nuevo paciente, él me va a preguntar cuál es el nombre del paciente, cuál es el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la fecha de consulta. Él va a sugerir la fecha de hoy, pero si quiero yo puedo modificar esa consulta. Y aquí, notas de la consulta es porque el paciente vino a la consulta, entonces uno puede generar aquí una pequeña nota del paciente. ¿Listo? Y simplemente le doy guardar. Entonces me permite crear un nuevo paciente. Esto siempre y cuando el paciente ya no exista en mi fichero de pacientes. Si quiero guardar la repertorización sin relación a ningún paciente, ¿por qué lo quiero hacer? Porque no quiero llevar la historia clínica. No quiero llevar historia clínica, sino simplemente voy a guardar ese caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Él me va a preguntar, especifique nombre para la repertorización. Él aquí me está sugiriendo un número, día, junio 19, la hora, la fecha y todo lo demás. Uno puede escribir lo que ustedes deseen aquí, el nombre de la repertorización. Y aquí la nota de la repertorización, pues escribí mi nombre. Y él permite aquí guardar, eliminar análisis, nuevo directorio, eliminar directorio. Lo que está haciendo aquí es que me permite administrar carpetas de casos. Perdón un segundo, voy a ver que creo que hay una pregunta por ahí, discúlpenme. No. Qué pena. Yo. Señora. Yo levanté. Dígame. Pero, o sea que yo puedo guardar una repertorización de un paciente X sin tenerle historia en el WinChip, simplemente la guardo con el nombre del paciente, así como tú lo pones. Exactamente. Que hay que tener en claro que esto, pues, si yo quiero llevar historias de pacientes, es mucho más práctico llevarla en las historias de pacientes. Sí. ¿Qué sucede si yo las llevo sueltas? Las llevo sueltas, les voy a poner un ejemplo. El WinChip es como si yo tuviera un archivo de historias clínicas.
¿sí? Y tengo las carpetas por paciente y ahí le voy metiendo cada consulta. Cuando yo las pongo acá, es como si las tuviera hojas sueltas y me toca a mí ponerme a generar las carpetas una a una y organizar las carpetas y marcarlas. O sea, cuando tengo el archivo de historia de pacientes, él mismo con el simple hecho que yo cree el paciente con el nombre y el apellido y el sexo y fecha de nacimiento, él dice, es ese paciente. Y siempre que yo voy a buscar, voy a guardarlo ahí. Cuando yo decido guardarlo por acá, pues uno mismo se vuelve el administrador de esas carpetas. O sea, vaya, busque la carpeta, busque una a una, ábrala, sáquela. Entonces, sí se puede hacer, pero no es práctico. O sea, me parece importante aquí guardar, por ejemplo, casos de estudio de ustedes, o de pronto quieren un caso para preparar una clase y no lo quieren dejar con una historia de paciente, podrían dejarlo acá. ¿Sí? ¿Con eso queda clara la pregunta, doctora? Sí, queda claro. Queda, sí. La pregunta no, perdón, la respuesta. Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces también está esta opción. Bueno. Bueno. Y la última opción es guardar y exportar la repertorización a otro formato. ¿Ese por qué se usa? Porque yo decido exportar esto y que otro colega que tiene radar lo pueda leer. ¿Sí? Entonces yo puedo exportar el archivo a formato XML, ¿sí? Le coloco un nombre al archivo, le digo en qué directorio lo voy a dejar y entonces después por el explorador de archivos lo tomo y lo llevo y se lo mando por correo a mi colega. ¿Sí? O sea, tengo que tener una carpeta de XML. Tiene que tener una carpeta en su Windows, bueno, o en el Mac, donde usted sepa que después lo va a poder copiar. Eso es práctico, también puede ser, ¿saben cuándo? Cuando yo tengo tengo el radar en mi consultorio y el radar en mi casa, ¿sí? O tengo dos consultorios y tengo el radar en un consultorio y el radar en otro consultorio. Cuando yo quiero mandar un solo caso, o sea, para mandar solamente un caso, puedo hacerlo de esta forma. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno. Entonces, me voy a ir a nuestro programa y vamos a hacer el ejercicio. Tengo una pregunta. Señora. Suponte que estoy organizando una clase y entonces yo pongo todos los síntomas, por ejemplo, todos los síntomas de dolor de cabeza pulsante con vértigo, ¿sí? Que sería la clase que voy a hacer. Yo la guardo así, clase dolor de cabeza, ¿sí? Pero claro, esa la puedo guardar también en XML, puedo guardarla 2 veces, puedo guardarla con ese nombre y también la puedo guardar en XML. Sí, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, yo aquí se la guardé a Yanira Arisa, pero voy a volver a hacer el ejercicio, o sea, lo voy a guardar varias veces. Bueno, voy a guardar repertorización acá. Entonces él me saca el menú, guardar la repertorización para un paciente existente. Entonces le digo que sí, le digo aquí lo que les estaba diciendo Arisa. Entonces me dice, de Yanira, fíjense que aquí aparece este triangulito, me está diciendo es que este paciente tiene consultas. Si abro aquí, me dice las consultas que tiene, ¿sí? Ay, perdón, me moví mucho, discúlpenme, me moví muy rápido, Arisa. Entonces, más bien me muevo aquí una por una, me dice qué consultas tiene, ¿sí? Sí. Ahí tienen las consultas ese paciente. Entonces, si yo escojo la consulta, le voy a sumar esta repertorización a esa consulta. Voy a escoger el paciente, pero no le voy a dar una consulta. Entonces, cuando le digo guardar, mira lo que me dice, ha elegido un paciente y no la consulta. ¿Quiere crear automáticamente una nueva consulta? Le digo que sí. Al decirle que sí, él automáticamente se va y me crea una consulta para este paciente. Me está diciendo que está con Deyanira Julieta Lisa Sánchez, me crea una consulta con fecha 19/06/2018 a las 17:53. O sea, de una vez me crea la carpeta de consulta y aquí puedo colocarle lugar, o sea, cómo estoy atendiendo al paciente. Voy a decirle que es por correo o por Skype. Vamos a decir que estamos por Skype.
el tipo de consulta, caso crónico, seguimiento a caso crónico, caso agudo. Vamos a mirar seguimiento a un caso agudo. Y aquí le digo motivo principal de consulta, dolor de cabeza, dolor agudo, dolor de cabeza y vértigo. Bueno, y acá puedo empezar a colocar los diferentes síntomas del paciente, ¿sí? Se queja de dolor de cabeza. Voy a crear simplemente, sufre de vértigo constante. Después vamos a mirar eso con más detenimiento. Por ahora voy a crear la consulta. Bueno, entonces aquí ya creé la consulta y la salvé. ¿Sí? Aquí la salvo. Entonces él ya me crea una consulta y además me guarda la repertorización aquí. ¿Cómo puedo ver eso? Me voy a ir aquí a consultas. Y fíjense que me creó una consulta hoy a las 17:53, donde tiene los síntomas que habíamos visto, que el dolor de cabeza pulsante, el vértigo. Si me paro aquí de una vez me muestra los síntomas, ¿sí? Y aquí me dice dolor de cabeza y seguimiento a un caso. O sea, esto es lo que me va diciendo. Yo ahorita vemos estos otros campos que aparecen acá, pero de una vez me va guardando eso. Bueno, entonces fíjense que yo ya tengo ahí la repertorización y la guardé con el paciente. Vamos a irnos a la repertorización, que es dándole clic aquí o dándole doble clic, aunque ahorita está grabada como de Yanira Ariza. Voy a grabarla nuevamente, lo que me decía la doctora. Esta misma la voy a grabar, guardar repertorización, y se la voy a guardar a un paciente nuevo, creando un nuevo paciente. Entonces aquí le voy a poner Pedro Pérez. Vamos a decir que nació el 23 de octubre del 2001. Que es sexo masculino, la fecha de hoy, perfecto. Estamos creando un nuevo paciente. Y cuando yo le digo guardar, me dice que ya guardó la repertorización para Pedro Pérez. Y de una vez igual me abre la consulta de Pedro Pérez, o sea, me lo creó. Fíjense que aquí estoy parada, es en Pedro Pérez, ¿sí? Y ya me creó por la consulta. Señora. Que no necesitas llenar la historia con tanto dato, simplemente el nombre y la fecha de nacimiento. O sea, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo. Eso es lo mínimo que se requiere para crear un paciente. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, aquí le estoy creando es a Pedro Pérez. Fíjense que aquí me apareció la pestaña de Pedro Pérez. ¿Sí? Sí. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en el fichero de paciente, pero quiero ahorita es crear cómo guardo la repertorización. Quiero mirar esas diferentes opciones y ahorita nos metemos un poco más en el fichero de paciente. Bueno, entonces aquí creo a Pedro Pérez, igual puedo colocar lugar, tipo, o sea, esta información es opcional, ¿sí? Pero igual es importante que ustedes la registren. Bueno, entonces aquí estábamos haciendo vértigo y dolor de cabeza. Bueno, pero yo puedo guardar, voy a guardarla por ahora sí, para efectos de que ustedes puedan ver cómo se graba un paciente. Si yo miro la información administrativa de este paciente, pues tiene lo mismo. Pedro Pérez, fecha de nacimiento y el sexo, no más. Con eso es suficiente. Me voy a ir igual a esta repertorización que está guardada. Bueno, igual si yo miro las consultas de este paciente acá, fíjense que me va a parecer que solo tiene una consulta, porque lo acabamos de crear, ¿sí? Y no tiene, sino simplemente la repertorización de esta persona. Igual, aunque yo tenga esta repertorización acá, igual ya está con Pedro Pérez, la voy a seguir guardando. Voy a guardarla otra vez. Y me dice que si la puedo guardar la repertorización en uso sin relación a ningún paciente existente. Le voy a decir que está bien, no la quiero guardar con ningún paciente existente. Entonces aquí es, doctora, usted puede colocar aquí, no sé qué me decía, un ejemplo. Clase de vértigo con dolor de cabeza. Clase de vértigo. Sí. Caso de vértigo. ¿Sí?
Sí, listo. Para una clase, por ejemplo, o para lo que sea, para una exposición. Para lo que sea. Nota de repertorización, perdón, caso vértigo, nota de repertorización, ejemplo de clase, ¿sí? Y usted dice dónde lo desea guardar, ¿sí? Aquí me dice que casos 2017, o yo puedo decirle aquí caso, digo el folder, casos 2017 y simplemente le voy a guardar. Ok. Entonces él va y lo guarda. Va y lo guarda allá, ¿sí? Igual aquí estoy, es el Pedro Pérez, ¿no? Y vamos a mirar la última, que yo guardar esta repertorización para exportarla a alguien, para que alguien la pueda usar. Entonces yo que la mando a XML, aquí está en Data User Single Cases, o sea, tengo que saber en qué carpeta está para después buscarla. Es el nombre del archivo, entonces, caso vértigo. ¿Listo? El solito lo guarda en XML. Lo guarda en este archivo, Data User Single Case. Entonces, lo voy a guardar aquí. El archivo. Uno puede cambiar ese directorio para decir, no, yo quiero otro directorio y a ver dónde lo quiere guardar. ¿Sí? Pero uno quiere saber dónde está ese bendito directorio. Uno quiere, exacto, uno quiere saber dónde está eso, o uno lo puede guardar donde uno quiera. Entonces aquí lo guardo. Voy a mostrarle donde lo guardo. Yo puedo crear una carpeta, punto. Podría crear una carpeta porque usted está en Windows. Entonces puede crear la carpeta, ¿sí? Voy a mirar a dónde era que estaba. Un momentito, voy a buscar la carpeta para que miren cómo es. Entonces, a ver si está bien, porque no le cambié el nombre. Entonces debe estar en C, en Radar Opus, en Data. Sí, era un Data, no sé cuál Data. Data User, no lo estoy viendo. Ahora no lo encontré. Data User. Abajo de... Single Cases, aquí está. Mire, está en Data User Single Cases. Aquí, Single Cases. Listo, aquí está. Aquí me dice caso vértigo. ¿Sí lo ven? Que está grabado de hoy, 19:06 a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo este archivo, se lo mando a mi colega. Si el colega tiene radar, simplemente lo importa y lo va a recibir. Bueno. Si no tiene radar no lo puede ver. No, porque es un formato XML, tiene que ser un formato que lo pueda ver. Sí. Y por ejemplo, o sea, si yo lo trato de abrir, no, mira cómo me lo muestra, porque es XML. No. Entonces, el colega lo tiene que guardar también en radar en formato... Tiene que leerlo en radar como formato XML, eso no importa. Ya, ahora, bueno, después vemos cómo importo yo un caso XML. ¿Sí? Esa es otra clase, por ahora hay que saber mandarlo. Es cómo se guarda. Bueno, entonces, ahora que vimos esto, quiero entrar un poquito en lo que es el fichero de paciente, porque me pareció importante eso. La vez pasada vimos un poco de la repertorización, ¿sí? Cómo se buscan los síntomas, cómo se colocan, y vamos a ver cómo están. Ahora miremos cómo funciona el tema de los pacientes, ¿sí? Entonces, como les decía, yo tengo repertorio de materia médica y pacientes. Cuando yo coloco aquí pacientes, o sea, cuando yo me voy aquí a pacientes, ¿sí? Me aparece la lista de pacientes que yo tengo por apellido y nombre. Entonces, por ejemplo, si me busco yo... Uno nuevo, si apenas voy a empezar, si no tengo ni un paciente... si uno no tiene ningún paciente, bueno, entonces ahora está bien. Si uno no tiene ningún paciente, lo que pasa es que uno, ¿qué hicimos acá? Primero repertorizamos, pero en realidad uno por dónde arranca, creando un paciente, ¿correcto? Entonces, uno lo que debe hacer primero es crear un paciente, tomarle los síntomas, después repertorizar, ¿no es cierto?
Ok, Entonces, si es sí, así, vamos a crear un paciente, simplemente para que vean. Aquí en pacientes tengo un icono que puede ser crear un nuevo paciente, lo puedo tomar acá, ¿sí? sí. O aquí en archivo, también puedo abrir lista de pacientes, crear un nuevo paciente, también lo puedo hacer aquí. Entonces, cuando creo un nuevo Ok, paciente, él me abre y me dice qué tipo de paciente es, si es un caso humano o un caso veterinario. Yo puedo crear casos humanos o casos veterinarios porque los datos cambian. Y le puedo decir sí. si quiero irme directamente a la consulta o quiero ir a la parte administrativa. Vamos a esta vez escoger la Ok, parte administrativa. Voy a hacer los dos casos. Entonces va a crear una parte administrativa. Entonces, ¿el qué hace? Me abre una hoja en blanco de paciente y aquí me dice que es obligatorio, nombre y apellido, ¿sí? ok. Entonces, vamos a colocar un paciente, voy a colocar a Pedrito Pérez. Pedrito Pérez. No, porque ya lo tenemos. Tengo Ponga, Pedro Pérez, pero Pedrito no. Pero está ponga bien, Pedro. doctora. Si yo creo un Pedro Pérez, él me va a decir, oye, usted ya tiene otro Pedro Pérez. ¿Qué va a hacer? Ah, Lo crea o no lo crea, ah, pero es válido. Y aquí de nacimiento le va a colocar que nació el 21 de diciembre de 1988. ¿Sí? Puedo definirle sí. la hora y el sexo. Los demás datos son ¿Cuántos años? opcionales. Hoy no voy a ver estos datos, voy a ver la creación del paciente nomás. Con esto yo puedo crear el paciente, bueno, mentiras que sí le voy a crear algo. Aquí puedo crearle, se los voy a mencionar, no lo voy a crear, y es el fichero de información, un grupo, o sea, usted puede clasificar sus pacientes en los que son del hospital, los que son del consultorio privado, los que son de la EPS, bueno, para esos datos, información de Sí. nacimiento del paciente, direcciones y contactos, donde puede colocar la dirección, la ciudad, código postal, provincia, número de teléfono celular, fax, email. Por ahora no voy a crear, estos datos son opcionales, ¿sí? También aquí puedo irme y crear información. Aquí hay otra información del paciente que se refiere a información familiar como estado civil, apellido de la pareja, información personal, profesión, lenguaje, religión, entorno, sangre y cirugía, tratamiento homeopático y persona de referencia. Me voy a quedar con los datos administrativos, simplemente quería mostrarles lo que es esto. Y uno acá puede crear las consultas. Entonces aquí Ujú, uno entraría a crear la consulta diciendo que es hoy a las 17:56, le dice en qué lugar me atendió, ujú. entonces en el consultorio, por ejemplo, qué tipo de consulta hizo, que puede ser un caso crónico, motivo principal de consulta. Bueno, los doctores que están presentes, regálenme síntomas para poder ayudarme. Ya tenemos 9 asistentes. Bienvenidos los que llegaron después, el doctor Guillermo Fajardo, el doctor Jorge Ramírez, el doctor Luciano Vivas, el doctor Omar Osorio y la doctora Teresa. Qué rico tenerlos por acá. Entonces, ¿quién me regala síntomas, por favor? Me voy a Doctora callar. Albita. No, que regalen no, Cualquiera, pero yo bueno. siempre Bueno, que entonces lo hable. siempre. Temor a los fantasmas. Eh, le da miedo los lugares altos. Altos. Importante que cada síntoma lo coloquen en una línea diferente, ¿sí? Ya les cuento por qué. Temor a los fantasmas, aquí les está diciendo dolor de cabeza pulsante, pulsante, ¿listo? Y aquí, bueno, entonces aquí ustedes van colocando los síntomas que el paciente le refiere. Importante, bueno, lo que quería era mostrarles cómo creo los síntomas. Aquí es importante utilizar estos iconos que tenemos acá, donde marcamos el síntoma como importante o compartir con la historia familiar o compartir con la biopatografía o compartir con la anamnesis fisiológica o adicionarle, insertar algún adjunto. ¿Qué sucede
con esto, si yo voy marcando cada síntoma que el paciente me da, por ejemplo, voy a marcar este síntoma, lo marco acá y le digo que este lo comparta con, son síntomas importantes. El siguiente le voy a poner que que es de la historia familiar, bueno, pueden tener más de una marca, y este le voy a... Y con el Enter vas haciendo nuevas casillas, ¿sí? Para síntomas. Claro, con el Enter no, con el Tab. La tecla Tab es la que tiene la doble flechita en el teclado, porque el Enter lo que hace es bajarlo así. No, es con la letra Tab. La letra Tab para que vaya de campo a campo. ¿Sí? Entonces, dolor en los dedos de la mano derecha. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo le digo que este síntoma es acá. Yo ahí voy colocando los síntomas. La ventaja que tengo acá es que cuando yo le doy clic a esta marca que tengo acá, me aparece aquí síntomas importantes en la consulta en uso. Puedo mirar la consulta actual o todas las consultas. Entonces eso me va a decir los que he marcado como importantes en una consulta a otro, los voy a poder ver de una sola vez. ¿Sí? ¿Cómo les parece eso? Me parece buenísimo. Lo que pasa es que toca aprender a manejar. Porque usted va marcando síntomas y simplemente los puede ir mirando. O puede ir mirando estos que son los de la historia familiar. Bueno, aquí le dan a los lugares altos, no es de la historia familiar. Anamnesis familiar, entonces le dice qué consultas tiene y en qué fechas. Les prometo que para la próxima vez les hago una historia bien bonita y bien hecha. ¿Hay alguien que está haciendo preguntas? A ver, quiero mirar la pregunta. Perfecto, va por mail normal. Le puedes mandar dolor abdominal después de desayunar. Excelente. Voy a colocar ese. Dolor abdominal después de desayunar. Entonces voy a copiarlo de acá y me lo voy a llevar para acá. Dolor abdominal después de desayunar. Muchas gracias, doctor. Listo. Perfecto, muy bien. Entonces fíjense que aquí, si yo le digo que este también es y cuando escojo los importantes, me va a decir que están esos dos. ¿Sí? Entonces, esto me sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ahí estoy creando el paciente con los temas. Igual yo puedo adicionarle aquí, no sé, un examen médico, algún tema que él traiga entonces uno podría pararse acá y decirle adjuntar. Entonces uno puede añadir una imagen de este síntoma, un archivo de sonido, un archivo de video, un archivo de PDF del síntoma, un archivo en Word, añadir un archivo en Excel, otro archivo, ¿sí? Entonces ustedes van a poder adicionar imágenes o lo que ustedes quieran a la historia del paciente y eso les va a servir muchísimo. ¿Qué les parece? Bueno, entonces digamos que aquí yo tengo la historia del paciente. Muy interesante. Bueno, en este caso, bueno, voy a repertorizar. Entonces, bueno, ¿qué debería hacer? Irme a repertorizar, ¿no es cierto? Entonces me voy a repertorizar, entonces para eso me voy aquí, no voy a repertorizar ahorita, porque me termino, voy a aclarar el tema de la historia del paciente que me parece importante. Por ahora, bueno, el tema es, vamos a suponer que ya repertoricé y vamos a suponer que ya le voy a dar una terapia y le voy a dar un medicamento, por ejemplo, pulsatilla. O sea, con la repertorización que me dio, voy a darle pulsatilla. Yo aquí puedo escribir pulsatilla, simplemente el resumen, puedo darle la potencia, voy a hacer a la 30 CH. ¿Sí? Y la posología, puedo decir que 5 gotas en plus cada 12 horas, por decir algo, eso ya está igual, ya es 5 golpes, 2 gotas en plus cada 12 horas. Si no está lo que ustedes requieren ahí, lo pueden colocar. O sea, ¿a qué me refiero? Esto es una lista que ustedes pueden abrir acá y está varias opciones.
y ustedes pueden colocar lo que cómo deciden que el paciente lo tome. ¿Sí? 3 veces al día 5 gotas, diluciones en 5 tazas, como ustedes quieran, y pueden empezar a escribir todo lo que ustedes requieren con su paciente. Aquí laboratorio, le pueden recomendar un laboratorio, si ustedes quieren, o simplemente dejarlo en blanco. Aquí tengo el tema de patologías, o sea, patologías ya tengo el 6 de 10 registrado en español. Entonces, por ejemplo, voy a colocar migraña. Entonces no me tengo que aprender migraña, lo escribí mal, perdónenme. Migra. Estaba migrañoso, migraña complicada, migraña con aura, migraña sin aura, migraña no específica. Entonces para darle migraña no específica le doy doble clic y él me va a tomar migraña no específica, me va a colocar el código y me va a colocar la duración, que puedo colocarlo en 2 semanas, 1 semana, 2 días, 3 días, lo que yo quiera. Puedo colocar 2 días. ¿Duración de qué? Aquí, ¿Del control? la duración de esa patología. Ah, ok. La tendencia es si está mejoría estable, empeoramiento fluctuante. Entonces le digo que está en empeoramiento y ahí lo puedo colocar. Todavía activo, o sea, sí, todavía tiene el síntoma, ¿sí? O ya cuando vino no lo tiene. Entonces yo le digo que sí está activo y éxitos letales no lo vamos a colocar. Certificado yo puedo colocar si me trajo un certificado, de qué fecha es, descripciones, nombre del archivo y pagado, o sea, si fue un examen que se hizo con nosotros, pruebas biológicas y clínicas, o sea, aquí es el certificado, cuándo le dio el certificado, de qué certificado le di. Aquí son pruebas biológicas en el sentido qué examen me trajo, qué fecha de prueba es, qué examen es, cuándo lo reclamó, motivo de la prueba, bueno o malo, y si hay que repetirla o no. Y hay información sobre vacunas, nombre de la vacuna, fecha de la vacuna, dosis, laboratorio, fecha del problema y evolución. Cuando yo grabo todo esto al paciente y yo miro la consulta, si hago aquí un resumen de la consulta, me aparece que vino por una migraña no específica, le dimos prescripción pulsatilla. Ay, perdón, un segundo la prescripción porque me quedó incompleta si le puse 30 CH. Terapia. No me quedó. 30 CH. Era 5 gotas en plus. Listo. Y ahora miremos. Ahora sí, ya sé por qué. Ahora sí me quedó. Vino una migraña en específica pulsatilla 30 CH en consultorio caso crónico. ¿Sí? Aquí no le pusimos repertorización porque hoy no le hice repertorización. ¿Sí? Pero ahí estaría, entonces, ¿qué pasa? Voy a ver el paciente de una vez aquí, entonces así es como creo un paciente. Vamos a mirar un paciente que ya existe, por ejemplo, este paciente lo acabo de crear, entonces yo voy a ver acá la consulta, un buen resumen, aquí simplemente con este lapicito y el más creo una nueva consulta y aquí simplemente la edito. Otra cosa que me faltó contarles, yo puedo cerrar la consulta definitivamente, aquí está que lo que me permite es cerrar la consulta. O sea, se bloquea la consulta y... es que aquí hay un candadito. Ok. ¿Sí? La consulta se voy cierra... a escoger otro paciente. Se cierra y no se puede modificar. Ok. Entonces voy a buscarme a mí, que soy Arisa. Entonces aquí yo pongo Arisa y me salen todos los Arisa, me aparece aquí Rodríguez, Arisa Jeffer, Arisa Beltrán Janet y Lugo Arisa José Vladimir. O sea, cuando pongo Arisa aquí me salen todos los Arisa. Voy a escogerme yo misma. Entonces me dice, acá abrir otro paciente, ¿desea recuperar la última repertorización de este paciente? Si le digo que sí, ¿el qué va a hacer? Que me va a traer la última repertorización, que ¿cuál es? La que guardé, ¿se acuerdan? Sí. Y me abre la última consulta, que fue la que ya había hecho, donde dije se queja de dolor de cabeza, sufre de vértigo constante, porque él abre la última consulta. Y yo aquí puedo adicionar una nueva consulta. Simplemente quiero irme a la parte administrativa de la persona y aquí ver que yo puedo colocar el código del impuesto, que es el número de identificación, título ingeniero, femenino,
nacimiento, dónde nací. Aquí tengo información de oficina y privada. En privada tengo todos mis datos. Y aquí tengo los datos del paciente hasta el correo electrónico. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso digo que es importante, porque ustedes tienen ahí toda la historia de su paciente. Importante que aquí pueden dejar notas, por ejemplo, no sé, alguna nota del paciente que quieran dejarlo, pueden escribir ahí. Y aquí en otra información adicional, aquí tengo estado civil, número de hijos, profesión, catolicismo, caucásica blanca. Yo puedo llenar toda esta información si quiero tenerla. Y si vamos a ver las consultas de este paciente, pues esta es la última, pero yo puedo mirar un resumen de todas sus consultas. Y aquí me aparece qué se le ha hecho. Barce, Andro, pues lo que pasa es que como estos son puros ejemplos, estreñimiento, Usted y es estos la sí son... madre de todo. Señora, Usted ha sufrido de todo. pues sí, por el tema del ejemplo sí, pero fíjense que yo puedo en una sola consulta tener dos repertorizaciones diferentes. Esta es una y esta es otra, ¿sí? Y simplemente al darle doble clic, Eso. señora, Puedo mirar una repertorización mucho más anterior. claro, por ejemplo, esta que fue del 31 de julio del 2017, le doy doble clic, al darle doble clic, él simplemente la abre y me la Ok. muestra. Entonces ustedes la pueden ver, entonces es la ventaja de guardar la repertorización con el paciente, porque ustedes la van a poder ver y van a poder manipularla si quisieran. Fíjense que aquí me aparece de Yanira Julieta Ariza, entonces yo le doy clic acá, porque aquí está la repertorización que estoy mirando y aquí aparece esto, yo puedo irme acá y decir, no, quiero mirar esta otra. Esta tenía 8 síntomas, esta tenía 10 síntomas. Y es otra que simplemente tenía 10 otros 2 síntomas más, ¿sí? Entonces la puedo guardar y la puedo guardar con el sistema de análisis que he decidido mirarlo, entonces la puedo guardar y acá me devuelvo otra vez a Yanira Ariza y puedo ver exactamente qué hay, entonces puedo mirar, esta fue la que guardamos hoy, ¿sí? Y ahí está la repertorización. Voy a mirar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Luciano Vivas, genial, muy interesante. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perfecto. Ahí estamos. Bueno. Voy a seguir entonces por eso dije, quiero mirar la historia del paciente simplemente para que vean cómo la puedo usar. Entonces lo que quería mostrarles es eso, que se puede mirar el paciente que uno quiera. Igual uno dice, ay, no me acuerdo del nombre, ¿cómo es que se llama esta persona? Pedro, Pepito, voy a poner Juan. Y fíjense que aquí me aparecen todos los Juan Carlos, Juan Camilo, ¿sí? O sea, la forma es bastante práctica. Bueno, otra cosa importante es que voy a irme otra vez a mi historia, Arisa. Yo puedo, aquí le digo, si quiero la última, le digo que sí. Yo aquí puedo adicionarle una foto y colocar aquí la foto de mi paciente. Si tengo la foto, la puedo colocar aquí. Aquí me dice Yanira Julieta Lisa Sánchez, código del paciente, edad. Ay, esa edad está mal, perdón un momentico, miremos, porque yo no puedo tener esa edad. Miremos la información, creo que está mal. Sí, me dice fecha de nacimiento 11-11, no, vamos a corregir la fecha. Es el 29, perdón, a ver, un segundo. 29-08 de 1961. Listo, y ahora la grabo, si eso no puede ser. Cuando grabo la fecha bien, mira que me viene esa edad, 56 meses, 56 años, 9 meses, 20 días. Y tengo 15 consultas y la última consulta fue del 19/06 del 2018. Entonces, esto le da un gran información de sus pacientes. Bueno, Claro. ¿tiene alguna pregunta con el tema de la historia del paciente? Para ver si sigo ahí o me voy a la parte de materia médica. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos.
Listo, entonces como les decía, esta parte de aquí, dependiendo de lo que yo esté mirando, pues me va a mostrar pues simplemente tabla de contenido, y como tal yo también la puedo ocultar en el momento que quiera, simplemente le doy clic acá y la oculto, o aquí vuelvo y la muestro. Alguien Yo tengo está una preguntando algo. Yo. De ella, suponte que yo Señora, quiero ver a cuántos pacientes le formulé Nunsómica el último mes. ¿Eso se puede? sí se puede, pero eso nos toca hacerlo en otra sesión, que es cómo exportar. Entonces voy a dejar ese pendiente, que sería cómo hacer consultas a la información que tengo de los pacientes. Sí se puede hacer. Nos toca es exportar el tema, puedo exportarlo a un Excel, y con un Excel puedo mirarlo, o puedo hacer preguntas específicas, pero esa voy a dejarla para un tema avanzado, entonces voy a escribirlo acá como ¿Por qué? exportación de Porque a veces pacientes. uno dice, lo que pasa es que a veces uno dice, ay, yo tuve un paciente hace N mil años que se mejoró de tal cosa con belladona, por decir algo. Pero ¿tú crees Sí, que yo me acuerdo el nombre del paciente? No me acuerdo. Entonces, claro. era para ver si uno, por, digamos, por, por la prescripción, uno pueda llegar a un diagnóstico de un caso clínico. No, es demasiado complejo, ¿no? Sí, sí se puede hacer. No se lo quiero mostrar aquí ahorita porque sería una sesión únicamente para ver cómo genero información de la base de datos de los pacientes. Pero sí se puede hacer, claro que sí. Entonces la voy a anotar Bueno. aquí como pregunta. ¿Alguna otra consulta de pacientes? Bueno, entonces quería mostrarles eso para cómo guardarles la repertorización y cómo es la mejor forma de hacerlo. Como les decía, esta es una tabla de contenido, y aquí lo que yo puedo hacer es buscar sobre esta tabla de contenido. O sea, este buscar acá está hablando sobre el tema de pacientes. Bueno, entonces si yo coloco aquí me va a aparecer todo, y aquí me dice que tengo 1539 pacientes. Y él me está mostrando 500, pero tengo 1539 pacientes. O sea, en la página 1, o sea, si me voy cambiando de páginas, me van a aparecer muchísimos pacientes y están aquí en orden, y simplemente yo lo puedo seleccionar. Bueno, quiero irme un momentico al tema de repertorios. Entonces, si yo escojo aquí la opción de repertorios, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar aquí la información de los repertorios. Hoy decidí dejar solamente los repertorios en español para facilidad de los que están viendo. Seleccioné para solo mostrar los repertorios en español. Como les decía la vez pasada, yo puedo esta ventana minimizarla acá, y aquí estoy mirando los repertorios, ¿sí? Como no he cambiado nada, esto de aquí no me ha cambiado. Bueno, pero aquí lo que tengo son la parte de repertorios, y escogí para hoy solamente el tema de español. Si yo quiero mirar algo aquí, puedo escribir Allen, por ejemplo. Entonces estoy buscando, en este caso, tengo en repertorio, no tengo nada que tenga que ver con Allen. Sí, estaba buscando Allen y me dice, no hay nada, porque no tengo repertorios de Allen. Por ejemplo, que aquí tengo repertorios, conceptos y familia de remedios. ¿Y cómo haces para Ahora, que sea en un solo idioma o que sea en dos o en todos? bueno, entonces, ¿cómo se hace el tema de los idiomas? Bueno, entonces, por un lado, repito, yo para mirar el repertorio simplemente le doy aquí Scrolling, y acá me aparece Scrolling. Bueno. Yo te pregunto porque a mí una vez se me perdió el scrolling en español y te acuerdas que tuve que molestarte. Y yo creo que eso le puede pasar a todos. Claro, eso le pasa a todos. Entonces, ¿cómo yo defino qué idiomas estoy viendo? Aquí en la parte superior aparece una ruedita, que es como una tuerquita. Si le doy clic y la abro, aquí me aparece mostrar idiomas y clasificación. Escojo idiomas, y aquí me dice qué idiomas estoy mirando. Por ejemplo, le puedo decir activo inglés y activo español, ¿correcto? Y simplemente vuelvo y cierro esta tuerquita. Entonces aquí estoy viendo solamente en inglés y en español. Bueno, entonces esta lista me sale más larga.
Y fíjense que aquí estoy mirando síntesis y aquí, como les decía la vez pasada, me está abriendo una pestaña. ¿Qué pestañas tengo? Pulsatilla Protesis, que es el de medicamentos, que lo había visto la vez pasada. Tengo un repertorio de Yanira Julieta, tengo la historia de Yanira, tengo Bienvenidos a Radar y tengo los síntesis, o sea que libros de repertorización he abierto. Si le doy clic acá, me aparece Manual Terapéutico de Bonninghausen y síntesis, ¿correcto? Entonces aquí me va a ir guardando lo que yo esté viendo. Por ejemplo, aquí tengo el Bonninghausen, si le digo aquí Bonninghausen, él me abre el Bonninghausen, como les decía yo, y usted puede repertorizar o trabajar con él. Y acá simplemente, pues me está mostrando lo mismo. Aquí me va a ir mostrando, si yo veo, por ejemplo, mira el repertorio de Delelis de Flores de Bach, simplemente aquí me muestra la repertorización del doctor Delelis. Él tiene la misma organización, mente, vértigo, cabeza, ojo, oído, visión, audición, nariz. No tiene iconos pero aquí aparece. Y, señora. Como Kent tiene división. Como Kent, sí, es el mismo organización de Kent, pero no tiene. Entonces aquí me aparece que estoy mirando Flores de Bach de Lely, manual terapéutico y síntesis. Bueno. Entonces simplemente les quedó claro cómo abro aquí y cómo cierro yo ventanas. Entonces aquí simplemente vuelvo y quito inglés y aquí vuelve y me sale. Entonces aquí ya me queda solamente en español. Voy a irme a la materia médica, que es un tema que no habíamos visto. Me voy aquí a la materia médica, le doy clic. Y entonces aquí me aparecen los libros de materia médica que están disponibles. Por ejemplo, yo quiero saber todo lo que hay de Allen. Entonces escribo Allen. Y me aparece de Allen lo que hay. Yo aquí tengo todos los diferentes idiomas. Me aparece de Allen la comparación de algunos medicamentos. Me aparece también en alemán. Está la materia médica de Nósodes, aquí está en italiano, entonces me va a aparecer en diferentes idiomas. Voy a mostrarles, entonces voy a irme a mirar el libro de Allen. Quiero mostrarles un poco el tema de trabajo de los libros, que es importante. Cuando yo le doy clic a un libro, lo que estoy haciendo es mirando aquí el libro. Es como si yo abriera página por página. Voy a minimizar un poco esta ventana. Y yo aquí puedo mirar el libro, simplemente avanzo y estoy leyendo el libro uno a uno. ¿Sí? Igual yo puedo ver en la tabla de contenido del libro, ¿cómo hago? Aquí al comienzo me aparece un triangulito, si le doy clic en ese triangulito, me va a aparecer la tabla de contenido de Allen, que son comparaciones de algunos medicamentos, y yo puedo escribir Aetusa Sinapium. Le doy clic y aquí me aparece esta parte del libro. Y aquí me dice que está mirando comparaciones de algunos medicamentos de materia médica homeopática de Allen. Entonces yo puedo mirar el libro y ¿sí? Esa es la forma como miro el libro. Voy a abrir un libro en otro idioma. Por ejemplo, no, pero los que no, miremos algo diferente. Ah, mira que hay algo de Allen, este libro que es. Esto es, dice Allende. Ah, no, es que yo puse Allen y como Allen aquí dice Fax Caelistis Allende. Entonces me trajo este libro que no es de Allen, pero sí es de Allende. Bueno, por eso es que me lo trajo. Pero fíjense que este libro está en inglés. Ustedes me podrían decir, bueno, voy a mirar cuál es el contenido de ese libro. Aquí en realidad trae vértigo, cabeza, ojos. Entonces voy a mirar ojos. Aquí dice ojos. Alguien me puede decir, no, Yanira, es que yo no leo mucho inglés, entonces no entiendo. Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo aquí, si estoy conectado a internet, puedo decirle aquí, traducir este libro a otros idiomas y puedo decirle que me lo traduzca a español. Me lo va a traducir con el traductor de Google y pues eso depende de la velocidad que tenga. Entonces, fíjense, me dijo ojos congestionados, muy seco y áspero, picante. O sea, me deja el párrafo original y en verde me trae la traducción. Es traducción de Google. O sea, no necesariamente tiene que estar perfecta, pero sí les va a ayudar muchísimo. Y eso funciona con cualquier tipo de libro. No sé si eso lo conocían.
el Keynote de Allen en ruso, como estamos en época de Rusia, pero ¿Quiere vamos a verlo? ver si traduce el Entonces, cambiar alumno. idioma. ¿Ah? Ahí Entonces está el acá, Keynote de Allen. traducción al ruso. A ver, aquí está al ruso. Traduzcamos. Ahí está en ruso, está el de Allen está en ruso, pero igual lo voy a traducir aquí al ruso. Pero sí, sí, lo acabo de Sí, ver, ya lo miramos. traduzcamos a ruso. Aquí está. Mire que ya le Pues, está escogí dos idiomas, clarísimo. o sea, está en inglés, en español y en ruso. Y en ¿Qué ruso. les parece? Muy bien. No, pues Entonces ahí para que, clarísimo. clarísimo, está muy claro, o sea, se entiende muy bien. Esta es una gran herramienta que tiene involucrada el radar, o sea, que antes que nos tocaba hacer copiar y pegar, llevarlo a Google, ¿sí? Al traductor de Google y ver qué traía. Aquí de una vez lo puedo traducir. Entonces, esto es una gran herramienta. Entonces, esa es la forma como cojo un libro, puedo ver los libros de materia médica están organizados por materia médica, keynotes, materia médica comparada, terapéuticos, experimentaciones, revistas, otras terapias. O No, sea, pues ¿qué vieron? ¿Cómo está? Bueno, entonces les voy a contar cómo está organizada la materia médica. Entonces está organizada por materia médica. Aquí vemos toda la materia médica. Voy a mirar, ¿sí me están viendo aquí en la tabla de contenido que estoy señalando? sí. Perfecto. Entonces, si le doy clic en el triangulito de materia médica, él cierra las opciones. Y aquí veo Keynotes. Entonces le doy clic aquí a Keynotes y lo cierra. Materia médica comparada también. Perdón un segundo que alguien está escribiendo algo y no estoy escribiendo. Sí, ya, allí bien, listo, ya. Entonces, terapéutico me muestra los terapéuticos, ¿sí? Me muestra experimentaciones, me muestra revistas, otras terapias, filosofía, informes y conferencias, historia biografía, casos clínicos, diccionarios y otros. O sea, esa es la forma como está organizada la información en la parte de la materia médica. O sea, ustedes pueden mirar y lo más importante es que pueden buscar información, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una búsqueda en la materia médica, que es lo más importante que hay. Entonces, vamos a buscar, aquí me voy a buscar, y aquí vamos a buscar, no sé, ¿qué buscamos? Busquemos un medicamento. Señora, Un medicamento. pues quieren un medicamento, lo que quieran, uno puede buscar lo que quiera. Bueno, si quiere buscar, bueno, entonces, antes de eso, si quiere buscar medicamentos, les voy a mostrar. Entonces voy a acabar de mostrarles esto de buscar. Aquí miramos repertorio de materia médica, pacientes, ya vieron qué es. Aquí en remedios, entonces, ¿qué sucede cuando le doy clic a remedios? Él me muestra aquí la lista de los remedios con pues básicamente la abreviatura, el nombre y otros nombres que hay aquí. Por ejemplo, entonces no sé, voy a mirar pulsatilla. Sí. Entonces aquí me aparece pulsatilla pratensis y me aparecen otros nombres. Anemone pulsatilla, pulsatilla nigricans, pratensis nigricans, pulsatilla montana, pulsatilla, bueno, aparecen todas las pulsatillas. Entonces aquí yo puedo buscar el remedio también por esta lista, encontrar qué remedio. Cuando yo decido cuál quiero mirar, por ejemplo, voy a mirar esta vulgar y le doy doble clic. Al darle doble clic se abre la ventana de medicamentos que lo vimos la vez pasada. Fíjense que esta no tiene keynotes aquí. Dentro de esta no tiene keynote, pero yo puedo irme a buscar este remedio en todas las materias médicas, por ejemplo acá, ¿sí? Esa búsqueda la va a hacer en las materias médicas en español. Pues esa por desgracia no está. O sea, cuando me muestra esto es porque no está en español. Entonces voy a buscarla en inglés, ¿les parece? Para eso simplemente cambio acá y voy a volver a buscar otra vez en remedios la pulsatilla vulgaris.
Estoy aquí y le digo otra vez buscar en todas las materias médicas. Tampoco está. Ah. Voy a buscarle en todos los documentos a ver qué me sale. No está. Preciso escogí una que no estaba. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque la que funciona es La platensis. la nigricans o la pratensis. Bueno, entonces me voy a devolver otra vez a la nigricans. Voy a buscar este remedio en todos los documentos. Señora. Ahí la tiene la pratensis, también está la nigricans. Sí. Entonces voy a buscar en todos los documentos. En inglés, ¿qué pasó? Como seguía en inglés, pues me busco en inglés, me va a traer todos los libros de materia médica donde está la pulsatilla pratensis. ¿Listo? Sí. Entonces voy a cambiar esto a español para que me la busque en español. Y simplemente me voy aquí. Buscar en todos los documentos, aquí está. Ah, pero tengo que escoger cuál. Pulsatilla pratensis, buscar este remedio en todos los documentos. Entonces, fíjese que acá me aparece en la tabla de contenido en dónde aparece pulsatilla pratensis. Me dice en qué repertorios me aparece en el de Bonninghausen, en los dos de Bonninghausen, el del de Scroyen, en qué conceptos aparece, en qué familias de remedios y en qué materias médicas. Entonces, ¿qué es la ventaja? Que ustedes de una vez pueden decir por ejemplo, si yo quisiera saber qué síntomas tiene pulsatilla pratensis, aquí lo puedo tener, aquí me dice que está 13.197 veces en Scroyen y me aparece en qué síntomas está. Aquí me aparece que aquí pulsatilla está una vez con grado 2 más 79, otros 79 medicamentos. Y me paro aquí me dice qué medicamentos son. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, me dice que esta está en grado 3 más 192 otros medicamentos. Si me bajo más, o sea, yo aquí puedo escoger dónde lo quiero mirar. Si yo miro Allen, me va a traer la materia médica de Allen o la de Beric. O sea, esa búsqueda funciona de acuerdo a la cantidad de libros que ustedes tengan disponibles. Bueno. Listo. Entonces esa, por ahí, entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada llegábamos al remedio dándole doble clic en la repertorización o directamente en el síntesis? Aquí entonces puedo buscarla por acá y estando ya en la ventana de medicamentos puedo hacer diferentes operaciones con eso. Entonces ese es el tema de remedios que quería mostrarles. Doctora, por ahí queda solucionado el tema de cómo buscar pues un medicamento en toda la... Entonces, fíjense la gran diferencia. Cuando teníamos la versión anterior de Radar, uno la buscaba o en el repertorio o en la materia médica, pero buscar en las dos al mismo tiempo no era posible. Fíjese que aquí ya puedo hacerlo en todas partes. Bueno, buenísimo. Y aquí tengo el tema de familias, es que me aparece todas las familias como están clasificadas. Y si yo miro una familia, por ejemplo, de Sancarán, entonces aquí me va a aparecer lo que pertenece a de acuerdo a Sancarán. Ok. ¿Sí? Son estas. O coníferas, o lo que yo quiera, lo voy a poder ver. Entonces aquí están todo el tema de familias. Listo, entonces con eso puedo mirar varias temas. Iba a dar una búsqueda y ahora, bueno, entonces ahora sí me voy a buscar algo que yo quiero. Entonces, ¿qué es la ventaja que tenemos? Yo tengo aquí en la ventana buscar, tengo la bandera para decir en qué tipo de libros voy a buscar y aquí tengo diferentes opciones, ¿sí? Yo puedo buscar las palabras como yo quiera. Por ejemplo, voy a colocar miedo de las arañas, ¿sí? Miedo a arañas. Yo puedo escribir tantas palabras como yo quiera y al darle enter, él me va a buscar en todos los libros que yo tenga disponibles en ese idioma que hay. Me dice que en Delelis está
mente miedo de las arañas y está con un, que es mint, que no sé qué es mint. Mímulo, es una esencia floral, el mímulo. Una esencia floral, listo. En Scrollens está 2 síntomas, que es mente miedo de las arañas y mente miedo de las arañas en niños. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo llevar, acuérdense que tenemos una repertorización porque estábamos mirando una repertorización de la última que teníamos. Yo puedo tomar esto y llevarlo o a otro panel de síntomas, voy a llevarlo a otro panel de síntomas, voy a llevarlo acá, porque este es el síntoma que yo quiero, y me puedo ir a materia médica. En materia médica, por ejemplo, en la MOT, entonces él va a traer los párrafos del libro. ¿Qué libro? Dice, primera parte, materia médica, pediatría, carcinocinos, síntomas clínicos, síntomas mentales de la MOT, homeopatía pediátrica, 2 resultados. Dice, miedo a las arañas y a la oscuridad, imaginativo, sueña en viajes, poco deportivo, friloso, constipado. Entonces, digamos que yo piense que esto me sirve para la repertorización. Yo puedo tomar esto y llevarlo a mi repertorización, así sea materia médica, pues es que me va a llevar, solamente un medicamento, sin evaluación, que es carcinocino. Puedo irme a Matthew Ratera, y aquí me dice, las serpientes y las arañas venenosas siempre han despertado intensas reacciones de miedo. Yo busqué las 2 palabras, o sea, él me va a traer los párrafos que tienen las 2 palabras y me trae todo el párrafo. Ya a cada uno le corresponde leer si eso que está mencionando ahí es lo que ustedes están buscando o no. Scholten me dice que está una vez, dice, le tiene miedo a los insectos y a las arañas también de conducir y tener un accidente. En Vinosky aparece una sola vez que dice miedo a los animales, insectos, moscas, arañas, escorpiones, víboras. En Abel Moscus, entonces voy a llevarlo también. Simplemente quiero comparar la repertorización. Y en Cámpora, aquí me dicen experimentaciones, en Cámpora me dice, se realizan tatuajes de arañas en distintas partes del cuerpo, una de las series infantiles más exitosas en la serenata, bueno, aquí habla de la introducción. ¿Por qué Loxoles leata? La araña de los rincones, araña marrón o araña asesina, porque es un tema de una patogenesia. Entonces aquí habla la patogenesia porque está hablando precisamente de una araña. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo buscar las palabras que sea, voy a cambiar el miedo por temor, acá, a ver qué me busca. Entonces aquí voy a colocar temor, arañas, otra vez. Y le doy enter, enter. Fíjese que aquí me aparece en Farrington, porque él habla, dice, actividad racemosa se asemeja a las arañas produciendo insomnio, inquietud, temblor y temor a la muerte. Aquí me aparece el doctor Navas, su trabajo de nitidez de síntomas mentales, que ya lo tenemos en la enciclopedia homeopática. Entonces, en el rubro temor aparecen como subrubros separados, pero ahí está todo el tema de lo que él habla de la nitidez y clasificación de síntomas. Y el tema de Cámpora, aquí habla también de temor de arañas. Entonces, fíjese que uno puede buscar como uno quiera esos síntomas. Démosle a la repertorización. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo queda la repertorización? Ahora vamos a mirar la repertorización. Entonces, ¿qué pasa con la repertorización? Vamos a mirar esta repertorización. Yo me paro acá y él me trae solamente ese panel. En ese panel que metí, mente miedo a las arañas con 23 medicamentos, y me aparece aquí uno que me trae silicia y este que me trae Abelmos. Sí. Porque me lo trae uno solo por traer la materia médica, no lo trae como una repertorización, pero va a ser parte de la repertorización que yo tengo. Aquí yo lo metí en este panel, señora. No, bien. Bueno, aquí yo lo metí en este panel, pero yo podría combinarlo con este otro panel. ¿Qué sucede? Aquí tengo otro panel que era la repertorización que teníamos la vez pasada. Yo podría adicionarla, o sea, fíjese que esta repertorización me dice que aquí se recomienda el fósforo. Y si yo le digo que me la adicione, le doy control, clic, y él me adiciona la repertorización. Entonces, esto que me permite... A la 2, ¿sí? ¿Cuál te adiciona? Abajo. Une lo del panel 1 con el panel 2, ¿sí? Para ustedes puede ser práctico porque en el panel 1 pueden tener los síntomas mentales, en el panel 2 los generales y después otros síntomas y puede... ¿Te paras en ¿Señora? ¿Te paras en un panel y haces control qué?
A ver, es como cuando uno selecciona. Voy a hacerlo nuevamente. Si selecciono un solo panel, es ese. Si me paro en este y tengo la letra Control y le doy clic al mouse, lo adiciono. Primero seleccionas el de arriba y después te paras en el otro. Y le doy Control clic. O sea, Control, la tecla Control más un clic del mouse. El mouse. Simplemente comparar Y con el primero, lo adicionas al segundo. Señora. Simplemente te paras en el primero. Simplemente, digamos aquí, si le doy clic en el 3, me quedo solo con el 3. ¿Sí? Si voy acá y le doy la tecla Control más el clic del mouse, es adicionar. Ok. Si le doy Control clic ahí, es eliminar. O sea, con Control clic lo sumo o lo resto, como quiera. Sí, pero primero tengo que pararme en uno anterior. No importa, en el que sea, en el que quiera. Okay. Ah, no tengo, listo, ya lo entendí. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es muy útil para el tema de separar. De manejar los síntomas y comparar entonces entre diferentes temas, lo pueden hacer. Entonces, eso es bastante importante. Bueno, quiero saber si hay alguna pregunta hasta ahora y cómo les ha parecido estas dos sesiones, los que han podido estar. Pues yo sé que algunos solamente en la segunda, otros en la primera, pero quisiera comentarios y recomendaciones para nuestra siguiente sesión. No, pues para mí perfecto, mil gracias, como siempre. Listo, voy a pasarme, voy a dejar de compartir un momento y voy a ver, muy buenas las sesiones, mil gracias, perfecto.